Bienvenido a Hermandad Hispánica. Disfruta de este super vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos. Trinidad y Tobago, oficialmente la República de Trinidad y Tobago, es un país soberano insular ubicado en el Mar Caribe, en la región septentrional de América del Sur. Además, comparte fronteras marítimas con Barbados al noreste, Granada al noroeste y Venezuela al sur y al oeste. En general, se considera que Trinidad y Tobago forma parte de las Antillas. Según algunas definiciones geográficas, Trinidad y Tobago también forman parte de las islas de Barlovento y las Antillas Menores, mientras que otras definiciones lo consideran como parte del continente sudamericano. Trinidad estuvo habitada durante siglos por pueblos amerindios antes de convertirse en una colonia del Imperio Español, tras la llegada de Cristóbal Colón en 1498. El gobernador español José María Chacón la entregó a una flota británica al mando de Ralph Abercrombie en 1797. Trinidad y Tobago tiene el sexto PIB per cápita más alto de América, según la paridad de poder adquisitivo, PPA, después de Estados Unidos, Guyana, Canadá, Bahamas y Panamá. Está reconocida por el Banco Mundial como una economía de renta alta. A diferencia de la mayoría de las naciones y territorios caribeños, que dependen en gran medida del turismo, la economía es principalmente industrial, con énfasis en el petróleo y los productos petroquímicos. Gran parte de la riqueza de la nación se deriva de sus grandes reservas de petróleo y gas natural. Tanto Trinidad como Tobago fueron pobladas originalmente por amerindios que llegaron a través de Sudamérica. Trinidad fue habitada por primera vez por pueblos arcaicos preagrícolas hace al menos 7000 años, lo que la convierte en la zona más antigua del Caribe. El rastro de Banguari, en el suroeste de Trinidad, es el yacimiento arqueológico más antiguo del Caribe, que data del año 5000 AC. En los siglos siguientes se produjeron varias oleadas migratorias, que pueden identificarse por las diferencias en sus restos arqueológicos. En el momento del contacto europeo, Trinidad estaba ocupada por varios grupos de habla arabacana, como los Nepoya y los Subpoya, y por grupos de habla caribeña, como los Yao, mientras que Tobago estaba ocupada por los caribes insulares y los Galibi. Trinidad era conocida por los nativos como Yeri, tierra del colibrí. Cristóbal Colón llegó a la principal de las islas el 31 de julio de 1498 y la llamó Tierra de la Santísima Trinidad, mientras que denominó Bella Forma a la actualmente llamada Tobago. El dominio de este archipiélago fue posteriormente disputado por españoles, ingleses, neerlandeses y franceses. Hubo incluso una colonia de letones procedentes de Curlandia, en 1530. Antonio Sedeño obtuvo un contrato para asentarse en Trinidad con el objetivo de descubrir el dorado y de controlar el tráfico de esclavos. En 1532 intentó crear un asentamiento, pero le fue impedido en la batalla de Cumucurapo. Se retiró a Isla de Margarita y volvió el año siguiente, cuando sí pudo construir su asentamiento en Cumucurapo, el actual Mucurapo, en Puerto España. Los británicos habían empezado a interesarse por Trinidad, y en 1797 una fuerza británica dirigida por el general Ralph Abercrombie lanzó una invasión de Trinidad. Su escuadra navegó a través de las bocas y ancló frente a la costa de Chaguaramas. Seriamente superado en número, José María Chacón decidió capitular ante los británicos sin luchar. Trinidad se convirtió así en una colonia de la corona británica, con una población mayoritariamente francófona y leyes españolas. El dominio británico se formalizó posteriormente con el Tratado de Amiens, 1802. El primer gobernador británico de la colonia fue Thomas Picton, pero su enfoque de mano dura para imponer la autoridad británica, que incluía el uso de la tortura y las detenciones arbitrarias, hizo que fuera destituido. El gobierno británico provocó una afluencia de colonos procedentes del Reino Unido y de las colonias británicas del Caribe Oriental. Llegaron familias inglesas, escocesas, irlandesas, alemanas e italianas, así como algunos negros libres conocidos como Merikins, que habían luchado por Gran Bretaña en la guerra de 1812 y a los que se les concedieron tierras en el sur de Trinidad. Bajo el dominio británico, se crearon nuevos estados y aumentó la importación de esclavos. Pero para entonces el apoyo al abolicionismo había aumentado enormemente y en Inglaterra se atacaba el comercio de esclavos. La esclavitud se abolió en 1833, tras lo cual los antiguos esclavos cumplían un periodo de aprendizaje. En 1837, Daaga, un traficante de esclavos de África Occidental que había sido capturado por esclavistas portugueses y rescatado,
Posteriormente por la Marina Británica, fue reclutado en el regimiento local. Daaga y un grupo de sus compatriotas se amotinaron en el cuartel de San José y partieron hacia el este en un intento de regresar a su tierra natal. Los amotinados fueron emboscados por una unidad de la milicia a las afueras de la ciudad de Arima. La revuelta fue aplastada a costa de unos 40 muertos, y Daaga y su grupo fueron ejecutados posteriormente en Esti Joseph. El sistema de aprendizaje terminó el 1 de agosto de 1838 con la emancipación total. Tras la emancipación de los esclavos africanos, muchos se negaron a seguir trabajando en las plantaciones y se trasladaron a zonas urbanas como La Ventilla y Belmont, al este de Puerto España. Como resultado, surgió una grave escasez de mano de obra agrícola. Los británicos suplieron esta carencia instituyendo un sistema de contratos de trabajo en régimen de servidumbre. Se contrataron varias nacionalidades bajo este sistema, incluyendo indios, chinos y portugueses. De ellos, los indios orientales fueron los más importados. A partir del 1 de mayo de 1845, cuando 225 indios fueron llevados en el primer cargamento a Trinidad en el Fatel Razak, un barco de propiedad musulmana. Los contratos de trabajo en régimen de servidumbre eran a veces explotadores, hasta el punto de que historiadores como Hugh Tinker lo llamaron un nuevo sistema de esclavitud. A pesar de estas descripciones, no se trataba realmente de una nueva forma de esclavitud, ya que los trabajadores recibían una remuneración. Los contratos eran finitos y la idea de que un individuo fuera propiedad de otro había sido eliminada cuando se abolió la esclavitud. Además, los empleadores de mano de obra contratada no tenían derecho legal a azotar o fustigar a sus trabajadores. La principal sanción legal para el cumplimiento de las leyes de contratación era el enjuiciamiento en los tribunales, seguido de multas o más probablemente, penas de cárcel. Las personas eran contratadas por un periodo de 5 años, con un salario diario de hasta 25 céntimos a principios del siglo XX, y se les garantizaba el regreso a la India al final de su periodo de contrato. Sin embargo, a menudo se recurría a medios coercitivos para retener a los trabajadores, y los contratos de trabajo en régimen de servidumbre pronto se ampliaron a 10 años a partir de 1854, después de que los plantadores se quejaran de que perdían su mano de obra demasiado pronto. En lugar del pasaje de vuelta, las autoridades británicas pronto empezaron a ofrecer porciones de tierra para fomentar el asentamiento, y en 1902, más de la mitad de la caña de azúcar de Trinidad era producida por cañeros independientes, la mayoría de los cuales eran indios. A pesar de las duras condiciones del sistema de contratos de arrendamiento, cerca del 90% de los inmigrantes indios decidieron, al final de sus periodos de arrendamiento, hacer de Trinidad su hogar permanente. Los indios orientales que entraban en la colonia también estaban sujetos a ciertas leyes de la corona que los segregaban del resto de la población de Trinidad, como la exigencia de que llevaran un salvoconducto si salían de las plantaciones y que, si se liberaban, llevaran sus free papers, o certificado que indicara la finalización del periodo de servidumbre. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir con tus amigos y familia para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hasta pronto.